Muchos chicos van a la escuela por la comida, para comer, y ustedes nos preguntaban qué había ocurrido en la época de las huelgas. Los docentes fuimos igual a tener los comedores escolares. Cuatro puntos cardinales del país para que el gobierno, el país, sepa que el docente es un trabajador. Uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente. Mi nombre es Miriam Pietro, soy profesora de educación física, nacida en Córdoba, en Villa María. Llegué a Río Negro teniendo 24 años y ahí mismo fue cuando empecé a militar en la UNTER, un poco por convencimiento propio y otro porque había muchas ganas de participación y eso se sentía, te llevaba esa ola que había, te llevaba. Estábamos convencidos de los principios que se intentaban lograr, alcanzar, defender, unificación de un salario para todas las provincias de la República Argentina, que en ese momento no había, mayor financiamiento educativo, paritaria nacional y una ley nacional de educación. Todo eso tenía un gran contenido, desde los principios, desde los fundamentos, el valor de luchar porque el otro tuviera condiciones dignas de trabajo. Recuerdo tener un buen nivel de vida comparado con el que yo venía trayendo de Córdoba. Sin embargo, los docentes rionegrinos nos embarcamos en esa lucha porque creíamos en él. Y seguimos creyendo en esa igualdad de oportunidades y en esa cuestión de hermanarse en la lucha con el otro. El gran sentimiento de la Marcha Blanca, ¿no? Sentirse hermano del otro, hermanados en la lucha. Por lo menos nosotros lo sentimos así. Un momento inolvidable. Inolvidable porque desde todo punto de vista de lo personal y desde lo que significó, creo yo, mirando ahora para la docencia en la Argentina. Creo que no ha habido otro hecho que pueda superar ese momento. Ya el año anterior se había anunciado que así nos empezaban las clases y comienza con un plan de lucha que fue escalando, no se lograban acercar las posiciones con los gobiernos y se definió por Congreso nuestro y por la CETERA, iniciar un paro por tiempo indeterminado, cosa que nunca había vivido algo así. Nosotros estábamos bajo el gobierno radical a nivel provincial y a nivel nacional era el gobierno de Alfonsín. Hacíamos una parte caminando y otra parte en colectivo. Entonces, cuando nos bajábamos en algunos pueblos, nos juntábamos en las plazas, y la gente salía de las casas o en las calles nos saludaba con la mano, con los pañuelos. Fue algo increíble. Nosotros formamos parte de lo que era la Columna Sur. Era increíble la emoción que uno sentía cuando te encontrabas con alguien que no era de tu provincia, no te conocías, pero el abrazo con el otro era algo que surgía naturalmente. El sentirme protagonista de un momento histórico. Yo me sentía muy empoderada de poder estar en ese lugar, en ese momento. Fue increíble. Estos principios ideológicos que se mantuvieron durante ese momento, que era la lucha porque todos tuviéramos un mismo salario, pensando en que el otro no tenía las mismas condiciones que teníamos nosotros de trabajo. Realmente creo que fue un hito para la docencia argentina. Se demostró que el docente era un trabajador, era un laburante que podía luchar y que debía luchar por sus principios, por lo que creía que era valedero. Los compartimos en clase trabajadora realmente,
en ese momento nos recibimos de luchadores, empoderados y luchando por lo que cree que debe luchar. Yo creo que la conciencia de clase del trabajador de la educación se empezó a forjar en ese momento, inclusive la palabra trabajador de la educación. Hasta ese momento, y según creo yo, el ser docente estaba asociado a una cierta clase social media de mayoría mujeres, que más que nada se asociaba a la idea de ser maestro con un sentido altruista de vocación, hablaban de la vocación docente y no relacionaban al docente como un trabajador más, como un laburante, que debía ganarse su salario con el sudor de su frente, como todos los otros trabajadores. De la marcha, por Congreso también, se levanta el paro. Una de las cosas que se sostenía es que se iba a mantener el paro hasta que ninguna provincia le fuera descontado los días de paro. Sin embargo, a Río Negro le descontaron los días de paro. Esa solidaridad con la que nosotros habíamos tenido con el resto de las provincias no nos fue de vuelta. Recuerdo a quien era secretario general en ese momento, Marcos Garcetti, no me voy a olvidar nunca de esa cara, porque fue la cara que nosotros nos mostraron de no nos había tirado esa soga que nosotros necesitábamos para salir de ese momento. Y en realidad uno ve ahora que eso solo fue la cara visible de lo que existía por detrás. No había una historicidad de lucha en el resto de las provincias y la CETERA no contó con ese, se quedó sin resto para mí. Se quedó sin resto, se quedó sin nafta, dijeron los pibes. No pudo salir de esa situación. Y a nosotros nos descontaron los 42 días de paro. Nuestras luchas siempre fueron al descuento. Y aún así no pudieron doblegar a la UTER. Acá estamos. La UTER me dio la posibilidad de mirar el mundo de otra manera. Me abrió la cabeza, me abrió las fronteras. Si bien uno viene formado, participar de los debates que se hacían en los congresos, escuchar a nuestros compañeros, a nuestros referentes, me abrió para mí un mundo distinto, totalmente distinto. Rescato la ideología de nuestras dirigentes, porque esa misma ideología que yo empecé a escuchar en esos años de juventud, aún hoy, esas personas las siguen manteniendo. Puedo dejar de hablar de Héctor Roncayo, de Ana María Sarasola, de Ana J. de Gasperi, de Susana Malacorto, de Elsa Lobo, gente a la que yo admiro profundamente, pero que con el correr del tiempo siguen manteniendo los mismos principios que mantuvieron en esa época. Y eso hoy no tiene precio. La Marcha Blanca no solo tuvo consecuencias a nivel político-gremial en mi vida, sino mucho más personales. En el momento que se empezó a organizar la Marcha Blanca, la cuestión era empezar a buscar gente que quisiera participar. Yo ya había conocido otro compañero en Cipolletti, en un congreso de Cipolletti, que me había gustado, y se me ocurrió ir a buscarlo. Y bueno, él dijo que sí, que iba a participar de la Marcha Blanca. Nos dio la oportunidad de compartir un tiempo durante el viaje y demás, que fue el comienzo de una relación de amor de muchos años. Mi compañero es Eddie Russo, con el que tuve 3 hijos maravillosos. Es una consecuencia que no va a salir en ningún periódico, ni está en la historia de la UNDER, está en mi historia personal. Es una historia como fue la Marcha Blanca, ¿no? Y fue una historia de amor y de fraternidad. A mí también me pasó.